Como todas las veces, antes hay un breve repaso, ¿verdad? Algunos ya están así en Einstein, ¿verdad? Ya saben todo lo que voy a decir, pero es importante siempre repasar. Como les dije, el objetivo de esto es por lo algo de cada capítulo. Capítulo uno nos habla acerca del Cristo glorificado, ¿sí? El mensaje a las 7 iglesias, ¿sí? Y luego tenemos el mapa profético. Sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, unos días después, aproximadamente 40, 50 días después, realmente, se forma la iglesia en Pentecostés con los 120. Ahí inicia la iglesia del Señor. El evento profético más cercano que estamos aguardando en nuestros días es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, ¿sí? Luego sabemos que va a iniciar un periodo de 7 años de gran tribulación, especialmente para el pueblo de Israel, ¿sí? Mientras acontece la tribulación en la tierra, para los creyentes ocurre el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y luego la tribulación termina con la segunda venida de nuestro Salvador, ¿sí? Se instaura el reino milenial y luego viene el juicio final y la eternidad. Capítulo 4 habla acerca de una visión celestial que tuvo Juan del trono de Dios, el mar de vidrio, los 24 ancianos, representantes de la iglesia, los 4 seres vivientes que creemos que son los querubines, que el trono estaba rodeado de un arco iris, ser solamente verde, no de diversos colores, las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, el que estaba sentado en el trono, que tenía aspecto de jaspe y cornalina, ¿verdad? Que vendría a ser una especie de diamante con rubí, ¿sí? Entonces, todo esto vemos en el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos al Cordero que toma el rollo del que está sentado en el trono, ¿sí? Las 70 semanas también vimos. Dijimos que todo inicia el conteo de las 70 semanas con la orden de Artajerjes, el decreto de Artajerjes de ir y reedificar los muros y la plaza de la ciudad, ¿sí? 7 semanas en total se tardó en reconstruir los muros y la plaza de la ciudad en tiempos angustiosos, nos dice ahí en Daniel, ¿sí? Bueno, luego a partir de ahí tenemos 62 semanas más hasta la entrada triunfal de Cristo en la cruz, que son 434 años. Sumado las 7 semanas que ya se cumplieron, son 69 semanas o 483 años, ¿sí? Desde ahí se abre una especie de paréntesis, 2000 años, la iglesia de Cristo. Y Daniel capítulo 9:27 nos dice que el próximo evento para reiniciar el conteo de las 70 semanas es la confirmación del pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Una semana falta, por lo tanto son 7 años. Y les hago la siguiente pregunta. ¿En las 69 semanas antes participó o no la iglesia? Era un misterio. La iglesia era un misterio, obviamente no estaba en las 69 semanas anteriores, ni siquiera se conocía, ni siquiera se fundó todavía cuando se cumplió en la entrada triunfal de nuestro Salvador, ya que la iglesia se edificó después de la muerte de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, la tribulación se divide en dos periodos de 3 años y medio, los últimos de los cuales se le conoce como la gran tribulación. Apocalipsis 6 nos habla de los sellos. Los 4 primeros sellos vienen bajo la forma de jinetes sobre caballos de distintos colores. El caballo blanco representa la falsa paz. El anticristo es el que monta este caballo y diplomáticamente él llega al trono mundial. ¿Por qué decimos diplomáticamente? Porque tiene un arco sin flechas, ¿verdad? No llega por la violencia en un primer momento. Luego, ¿por qué decimos que es falsa paz? Porque después viene el caballo rojo, ¿sí? El caballo que representa la guerra, el derramamiento de sangre, ¿sí? Luego viene el caballo negro que simboliza la muerte y por último el caballo amarillo que también simboliza más muerte, ¿sí? El quinto sello, bajo el altar, multitud de personas que han sido muertas en esta primera parte de la tribulación por su fe en Cristo, ¿verdad? Que claman
a una voz, a la sangre nuestra de aquellos que están en la tierra, ¿sí? El sexto sello, vemos que hay una serie de eventos catastróficos en los cuales todos aquellos hombres piden a las rocas y a las peñas que caigan sobre ellos porque ellos quieren esconderse de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, ¿sí? También vimos un poquito sobre la batalla de Gog, que hay tres posturas, básicamente. Unos dicen que es al inicio de la tribulación, otros dicen que es a la mitad de la tribulación o como parte de la batalla de Armagedón. Y el tercer grupo al final del milenio, ¿verdad? Nosotros particularmente hemos dicho que nuestra postura es que creemos que va a ser al inicio de la tribulación, ya que ahí se van a dar ciertas condiciones. Israel firma el tratado de paz con el anticristo, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2, no sé cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. En segundo lugar, se menciona que estarán enterrando cadáveres durante 7 meses y usando como combustible las armas enemigas durante 7 años. Fíjense ustedes este periodo de tiempo, 7 años. Bien interesante, los años de la tribulación probablemente. Y está a las puertas. Los países implicados, ¿verdad? La Biblia habla de Gog, que es el príncipe de Magog o el presidente de Magog, que vendría a ser, según algunos estudiosos, la tierra de Rusia, ¿verdad? Mesec y Tubal representaría a Turquía, sí, Persia es Irán hasta 1936, tenía ese nombre, y luego vemos Kuz, que simboliza a Etiopía, Fut, Libia, etcétera, etcétera. Interesante, ¿verdad? Para tener en cuenta. Apocalipsis 7 nos habla de dos grupos, ¿sí? Los 144,000 sellados que hoy vamos a volver a estudiar y la multitud con vestiduras blancas con palmas en sus manos. Capítulo 8 nos habla acerca de las trompetas. La primera trompeta nos habla acerca de la destrucción de toda la vegetación, ¿sí? La tercera parte de los árboles y toda la vegetación, dice la Biblia. La segunda trompeta nos habla acerca de que los mares se convierten en sangre y muere la tercera parte de todo lo que están en los mares, ¿sí? En el tercer la tercera trompeta nos habla acerca de que cae una estrella que se llama Ajenjo, que lo que hace es amargar las aguas, envenenarlas y todos aquellos que beban o dependan de esa cuenca de agua van a morir. Y la cuarta trompeta nos habla que los astros, tanto el sol, la luna y las estrellas, la tercera parte van a ser afectadas por este toque de trompeta. La quinta trompeta es diferente porque nos habla de un especial ejército, ¿verdad? La Biblia llama langostas, pero no son nada de las langostas que nosotros conocemos, no son ni parecidos siquiera, ¿sí? Vemos que tienen cola como de escorpión, pican y pueden dañar durante 5 meses con el dolor como de alacrán, dice la Biblia, ¿sí? La sexta trompeta nos habla acerca del ejército que va a estar dirigido por estos 4 ángeles que están atados hoy día en el gran río Éufrates, que para ese entonces, para el día, fecha, mes y hora van a ser liberados para ver cómo el Señor tiene todo calendarizado, ¿verdad? Es un Dios de orden. Capítulo 10 nos habla del ángel fuerte que pisa un lado sobre el mar y otro sobre la tierra, ¿sí? Capítulo 11 vimos que habla del templo, ¿verdad? Que debe ser reconstruido al inicio de la tribulación probablemente. También de los dos testigos que tenían características similares a los de Moisés y Elías. Y también vemos el toque de la séptima trompeta. Y luego vemos algunos paréntesis, ¿verdad? Como vimos también. Por ejemplo, la mujer y el dragón. Vimos que es la lucha de Satanás tratando de aniquilar, exterminar a la mujer para evitar que Cristo venga a nacer en la tierra, pero evidentemente sabemos que eso no ocurrió. Capítulo 13 que estuvimos estudiando el lunes pasado, las dos bestias, ¿verdad? El anticristo y el falso profeta. Y hoy vamos a estar estudiando nuevamente acerca de los 144,000, el mensaje de los 3 ángeles y también un pantallazo de lo que va a ser el Armagedón, ¿verdad? Bien interesante. Después de la tormenta siempre viene la calma, ¿verdad? Después de la destrucción, de todo
sufrimiento que el anticristo va a estar dando a aquellos que sigan al Salvador, aquí vemos como una especie de refrigerio, ¿verdad? Una especie de descanso, una especie de liberación, un día claro tras tormenta, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que dice este hermano, ¿verdad? El pastor José Mayem. En este capítulo 14 se presenta en forma anticipada la narración de la historia del Cordero y sus seguidores, así como la manera en que éste es alabado por tan majestuoso triunfo, ¿verdad? Enfocándose más bien en los primeros 5 versículos, ¿verdad? Y así empieza nuestra lección de hoy. Después miré, dice el versículo 1 de Apocalipsis 14, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 sellados, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 100 fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Impresionante el currículum de estos 144,000. Fíjense usted el versículo 1, vamos a estudiar versículo por versículo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Después miré. De esta forma, Juan hace la división en varias partes del capítulo. Por ejemplo, este versículo 1, versículo 6 y versículo 14, que son las 3 partes que se divide este capítulo. Luego dice, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí en los escritos de Juan. Vemos al Salvador en pie sobre el monte de Sión. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿esto es una visión celestial? ¿O tal vez nos hable acerca de un evento futuro, una fotografía, un pantallazo de lo que es el futuro? ¿Qué piensan ustedes? Pueden habilitar sus micrófonos y dar su opinión. Si nosotros pensamos que es una visión celestial, quiere decir que ya a la mitad de la semana los 144,000 habrán muerto en su totalidad, por eso es que a la mitad de la semana ya están con el Cordero. O quiere decir que nos está mostrando un adelanto, por decirlo así, un avance de lo que va a ser el reino milenial. ¿Qué piensan ustedes? Eso, lo que nosotros tenemos entendido es que los 144,000 van a llegar vivos a la segunda venida de Cristo. Entonces, si ya estamos hablando de ellos, No se les puede matar, van a tener poder de... ya es después entonces. Están teniendo una visión de lo que va a pasar después. Muy bien, yo coincido contigo, Jorge. Me parece que eso es lo correcto, ¿verdad? La visión que tiene Juan del Cordero es una visión majestuosa del pastor José Mayem y en actitud victoriosa, por lo que entendemos que esta visión es una imagen adelantada de los cuando el Cordero venga a la tierra para implantar su reino glorioso. Esta escena nos recuerda el Salmo 2:6 cuando dice: mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aquí se hace referencia al lugar geográfico descrito en las Escrituras como el lugar de muchos acontecimientos gloriosos, como los descritos en el punto anterior. Ahora es sede de la inauguración del reino escatológico de Cristo. Creemos, como dice Jorge, que esto es un adelanto de lo que va a ser el reino milenial. No es una visión celestial, no es la Sion celestial como dicen algunos allá en Hebreos 12:22 basándose en ese versículo. No, aquí es literal el monte de Sion. Juan ve al Cordero con los 144,000. Estos 144,000 sellados son los mismos que hemos estudiado ya en el capítulo 7, 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas
aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Algunos estudiosos eruditos de la palabra dicen que en realidad no dice arpas, dice cítaras. Ahora, para lo que vamos a estar estudiando no tiene mucha importancia eso, ¿verdad? Juan oye una voz potente, como estruendo de muchas aguas y de alto volumen, al comparar con el trueno. Esa voz era como de arpistas que tocaban sus arpas. No solo es potente y de alto volumen, sino también es unísono y que transmite paz y tranquilidad. Fíjense ustedes, este cántico transmite paz y tranquilidad. Mientras después estuvimos estudiando capítulo 13, vemos que hay peleas, guerra, martirio, muerte, destrucción, etcétera, en manos del anticristo. Esto es como una calma, como les dije hace rato, después de la tormenta. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora les pregunto a ustedes, antes de pasar a desarrollar el versículo 3, ¿quiénes son los que están cantando este cántico nuevo? ¿Qué piensan ustedes? Antes les voy a dar alguna pista, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, dicen que es la iglesia, ¿verdad? Otros dicen, por ejemplo, que no es la iglesia, sino que son los ángeles. Hay un coro angelical en el cielo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la iglesia? ¿Son los ángeles? ¿O qué grupo piensan que es? Y habla de los que son los 144.000 que fueron sellados. Habla de que solo los 144,000 pueden cantar el cántico de ese grupo, pero no dice ahí que los 144,000 nomás cantan, sino que ellos son los únicos que pueden cantar con este grupo. Para mí, particularmente, son otro grupo. ¿Es la iglesia? No, porque la iglesia está representada por los 24 ancianos y vemos ahí que ellos están cantando delante de los ancianos, ¿verdad? Como representantes de la iglesia, los ancianos tendrían que estar cantando si es la iglesia la que está cantando, ¿se entiende? No sé si le hice un trabalengua, pero yo creo que no es la iglesia, ¿sí? Tampoco, tampoco son los ángeles, porque en ninguna parte de la escritura vemos que los ángeles cantan, ¿sí? Siempre ellos están dando mensajes de aliento, glorifican a Dios, cumplen su ministerio en cuanto a ir a entregar mensajes, pero nunca los vemos cantando, ¿sí? Para mí son aquellas personas que fueron salvos por el testimonio de los 144,000. En Apocalipsis 7 representado con las vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué les digo eso? Por lo que dice el versículo, que solamente los 144,000 pueden aprender ese cántico. ¿Por qué? Porque ambos grupos, tanto los 144,000 como la multitud de ropa blanca y palmas en las manos, fueron salvos en el mismo contexto de la gran tribulación, ¿se entiende? Por eso es que solamente los 144,000 pueden cantar con este grupo. Esa es mi postura, pero como les digo, ustedes son libres de poder tener otra postura. Pero me parece que no es la iglesia ni tampoco son ángeles. Versículos 4 y 5, y acá empieza, vamos a entrar en el caracudo del asunto, como dicen algunos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Qué significa eso de que son vírgenes, que son puros, que no se contaminaron con mujeres? En este pasaje vemos el currículum, como habíamos dicho en Apocalipsis 7, de los 144,000. Veamos algunos distintivos de este grupo. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, si nosotros leemos rápidamente este pasaje, esta parte, pareciera ser que el estar casado, por ejemplo, el tener esposa es contaminarse. ¿A ustedes les parece así si es que leen rápidamente sin pensar?
Lean ustedes, estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes. Pareciera ser que tener esposa es algo impuro, ¿verdad? Pero no es así. Fíjense ustedes, vamos a ver dos puntos de vista, ¿verdad? Antes de contarles cuál es mi postura personal. Esta frase ha causado bastante discrepancias entre los eruditos bíblicos. En la lectura rápida, nos parece que deja la impresión que los célibes, o sea, los que no se han casado, los que no tienen relaciones sexuales, son más puros que los casados. Pero eso no es así. La Biblia enseña otra cosa. Por ejemplo, en Génesis 1:28, desde la creación misma, el Señor instituye el matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo escribe, mas también si te casas, no pecas. 1 Corintios 7:28. El autor a los hebreos incluso dice que el matrimonio es un estado honroso. Dice Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es malo casarse, al contrario, es parte del plan de Dios. Dice el hermano Iván Barchuk al respecto, ¿verdad? Porque cuando leemos ahí que son sin contaminación de mujeres y que son vírgenes, pareciera ser que son todos varones. Y dice Iván Barchuk lo siguiente. La frase, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no significa que los sellados eran únicamente los no casados y solamente hombres. Sin duda, hubieron allí también mujeres que no se habían contaminado con los hombres. Habían también personas mayores casadas. La vida matrimonial no contamina a los hombres, porque en el matrimonio no hay nada inmundo, toda vez que el matrimonio sea limpio y sin mancilla, como dice Hebreos 13:4. La vida matrimonial ha sido establecida por Dios y por él bendecida. Pero el reino del anticristo será también reino de depravación y prostitución. Verdaderos matrimonios prácticamente no existirán. Serán cambiados por la convivencia corrompida bajo el nombre de amor libre, que hoy ya realmente está ocurriendo, semejante a los animales. Por eso es que, claro, que el Señor tendrá en cuenta especial la conducta moral de quienes la practiquen entre la inmoralidad tan generalizada. Su pureza virginal debe interpretarse espiritualmente, que a la luz de las palabras proféticas todo el pueblo hebreo es comparado con una virgen, hija de Sión. También la iglesia de Cristo es comparada con una virgen pura. 2 Corintios 11:2. Y es claro que en Judea, al igual que en la iglesia, habrá casados, hombres y mujeres. Aquí se tipifica la pureza de la doncella y la rectitud de corazón hacia Cristo. Por eso, estos 144,000 dentro de una increíble corrupción, mal e impiedad conservarán sus vidas en la integridad moral y espiritual. Eso es lo que dice Iván Barchuk. Redondeando un poquitito, él dice que ahí cuando dice que estos son los que no se han contaminado con mujeres, realmente lo que está diciendo ahí es incluir a un grupo grande en esa expresión. Por ejemplo, Pablo dice, os he desposado con un solo marido, hablando de la iglesia. Y obviamente en la iglesia hay varones y mujeres. Dice el versículo allá en 2 Corintios 11:2. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Se entiende? Y dentro de esa expresión virgen pura entra toda la iglesia y obviamente está representado por solteros, casados, hombres y mujeres. Por lo tanto, al decir ahí que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, Iván Barchuk dice que no necesariamente son todos hombres, ni mucho menos todos solteros, sino que hay hombres, mujeres y también hay casados. Esa es su postura. Ahora, fíjense ustedes lo que dice el doctor Carvallosa, y me parece muy interesante y por eso les puse, ¿verdad? Tal vez la interpretación literal sea la que mejor encaje, teniendo en cuenta la difícil situación que tendrán que atravesar estos extraordinarios evangelistas en la tribulación: persecución, vituperio, sufrimiento, hambre, persecución, etcétera, ¿verdad? Fíjense ustedes, va a volver a ser común que los cristianos sean decapitados, masacrados, tirados a las bestias como en la antigüedad, ¿sí?
Dice el doctor Carvallosa al respecto, evidentemente los 144.000 sufrirán las peores persecuciones y los ataques más crueles decretados por el anticristo. Es por eso que Dios escoge a hombres para dicha tarea y al mismo tiempo dichos siervos permanecen solteros. El motivo de esa decisión no es para exaltar el celibato por encima del matrimonio, sino a causa de las críticas circunstancias que tendrán lugar durante la gran tribulación. Si bien es cierto que la frase no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, sugiere una condición espiritual, también es cierto que dicha condición puede muy bien hacerse patente en el hecho de que los 144.000 renuncian a una vida matrimonial con el fin de dedicarse a la proclamación del evangelio en los tiempos difíciles de la tribulación escatológica. Es importante recordar que los 144.000 sellados son individuos escogidos por Dios, no representan a la totalidad de los redimidos de Israel, ni tampoco simbolizan la iglesia como cuerpo de Cristo. Los 144.000 son individuos salvados y usados por Dios. El servicio de dichos hombres alcanza mayor eficacia porque son vírgenes y por tanto pueden efectuar sus trabajos sin la responsabilidad de una familia. ¿Verdad? Me parece bien interesante lo que dice el doctor Carvalloso también, teniendo en cuenta lo crítico que va a ser los días de la gran tribulación bajo persecución del anticristo, que todos sus ejércitos van a estar persiguiéndolos. Entonces es muy difícil si uno tiene familia, esposa, hijos, estar huyendo, ¿se entiende? Es mucho más fácil que sean varones para poder soportar dicho tiempo. Puede ser, me parece que sí. Me parece más correcto esta postura, ¿verdad? Me parece más porque se interpreta de forma literal. Ahora, como les solemos decir siempre, si ustedes tienen una postura no hay ningún problema, pero me parece que se ajusta a lo que dice la Biblia, lo que dice el doctor Carvallosa. Versículos 4 y 5, continuemos con los distintivos de este grupo de los 144.000. Aparte de que son vírgenes y no se contaminaron con mujeres, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En esta expresión lo que nosotros vemos es que estos 144.000 son siervos incondicionales de Jesucristo. Imagínense, usted no importa si él les dice, les pide que den, que se vaya donde se vaya, que sufran lo que sufran, ellos no tienen ningún problema, van a servir al Señor en forma incondicional. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este grupo de judíos serán los primeros en recibir a Cristo por Salvador en este tiempo de tribulación. Se firma el pacto ahí con Israel. El primer grupo de salvados son los 144.000. ¿Cómo van a ser salvados? Hay varias especulaciones al respecto. La Biblia no enseña realmente en forma directa. Pero sí sabemos que cuando se haga la firma del tratado entre el anticristo y las naciones de Israel y los árabes, probablemente también van a participar en ese tratado. En ese momento aparecen dos testigos espectaculares, poderosísimos, predicando la palabra de Dios. Muy probablemente estos dos testigos van a ser los que evangelicen a estos 144.000. ¿Sí? Probablemente. Luego dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, son irreprensibles. No se puede decir nada al respecto de estos 144.000. ¿Verdad? Son testigos veraces, leales, fieles y van donde quiera que el Cordero les diga. Versículos 6 al 8. Ahora entramos en la segunda división. No sé si hay alguna pregunta acá en esta primera parte o pasamos. ¿Hay algo que quedó en el tintero? Pasamos. Pasamos, ok. Vamos al segundo grupo, a la segunda división, los tres ángeles, ¿sí? Versículos 6 al 8 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El mensaje de los tres ángeles es lo que vamos a estudiar a continuación. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para dedicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense ustedes, el primer ángel predica el evangelio eterno. Actualmente solo los cristianos tenemos este privilegio, es decir, predicar el evangelio, como dice en Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús encomienda a cada cristiano ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Pero al parecer siempre los ángeles han tenido deseos de anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que dice la carta de Pedro, ¿sí? En su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10 al 12, Pedro dice lo siguiente, les quiero leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, versículo 12, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren predicar el Evangelio, ¿verdad? Fíjense ustedes qué privilegio tenemos nosotros de anunciar el Evangelio. Y nosotros, ¿cómo vemos este privilegio? Muchas veces lo vemos como carga, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tememos que se burlen de nosotros o tememos que la gente piense que nosotros somos legalistas, santurrones y cosas así. Nos importa más lo que piense la otra persona de nosotros que lo que el Señor piense de cada uno, y eso está mal. Tenemos un privilegio, un honor muy grande, predicar las buenas nuevas a cuántas personas nos rodean, a nuestros familiares, amigos, compañeros, a toda aquella persona que se nos acerca. Tenemos que predicarle porque no sabemos si esa persona va a amanecer al día siguiente. Y tenemos muchos testimonios de eso. La vida no sabemos cuándo termina. En cualquier momento el Señor puede llamar a una persona. Y si nosotros no le hemos predicado la palabra de Dios, sean ustedes, mis queridos hermanos, que vamos a sentirnos responsables de no haber hecho eso. No podemos hacer que ninguna persona se convierta, es cierto, pero por lo menos podemos anunciarle que esa persona decida cumplir con nuestra responsabilidad de predicar el evangelio, ¿sí? El evangelio eterno, algunos consideran que este evangelio que tiene el ángel no puede tratarse del evangelio que proclama el mensaje de salvación por gracia mediante la fe. Sin embargo, esto es precisamente lo que exige el contexto próximo. El evangelio como mensaje de buena noticia para salvación es un evangelio eterno. Primeramente porque comunica o proclama a los hombres el plan de salvación establecido en la eternidad. El Dios de gracia y misericordia determinó salvar a los hombres, no por lo que serían como consecuencia del pecado, sino por soberanía y determinación propia, haciéndolo antes de la creación del hombre. Dios no actúa por condicionantes externos, sino por determinación soberana que antecede a todo hecho. No salva por causa del pecado, sino porque antes de crear al hombre y antes de que cayese en el pecado, determinó salvar al pecador haciéndolo sin motivo existente alguno, solo en base a su soberanía. El mensaje de salvación llama a todos los hombres a un retorno
y entrega incondicional a Dios. Es también eterno porque es un mensaje con consecuencias eternas, bien para vida eterna, con eterna seguridad de salvación y con alcance universal para todo el que crea, o bien para condenación perpetua, advirtiendo en el mismo mensaje las consecuencias para quienes lo rechacen. El contexto exige entender que es un mensaje de salvación frente a los acontecimientos inmediatos de juicio que van a culminar con el término de este sistema y el regreso del Señor. La buena noticia tiene que ver también con el esperanzador momento en que Dios intervenga definitivamente en juicio para acabar con la situación producida por Satanás en la tierra. Es el mensaje que proclama y que Juan sintetiza en el versículo siguiente, versículo 7. La buena noticia anuncia a todos los hombres que Dios está a punto de tratar al mundo con justicia y establecer su soberanía sobre la tierra. En pocas palabras, resumiendo lo que dice Samuel Pérez Millos, hay un solo evangelio, ¿sí? El evangelio de la gracia, el evangelio de salvación para el que cree y de condenación para el que lo rechaza, ¿verdad? ¿Por qué hay un solo evangelio? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Pablo a los Gálatas? Cualquiera que venga y predique otro evangelio o un evangelio diferente sea anatema, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hay un solo evangelio. Tal vez, de acuerdo al contexto de la situación, cambie por decirlo así, su encabezamiento o su acompañamiento. Por ejemplo, a veces se lo llama el evangelio del reino. Por ejemplo, Jesús dijo, arrepentidos porque ha llegado a vosotros el evangelio del reino, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Juan el Bautista predicó, también el apóstol Pedro, etcétera. Pero esas diferentes denominaciones no cambian la esencia del evangelio, ¿sí? Para predicarlo a los moradores de la tierra, dice, este evangelio eterno va a ser predicado para los moradores de la tierra. Fíjense ustedes, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No va a haber ningún grupo que diga, yo no escuché el evangelio, yo no tuve la oportunidad, a mí nadie me predicó. No va a haber ni una sola persona que en el mundo pueda decir eso. Fíjense usted lo que dice después. En su gracia, el Señor permitirá que todos los hombres escuchen en este tiempo de terrible tribulación el evangelio, cumpliendo de esta forma Mateo 24:14. Acuérdense, mis queridos hermanos, Mateo 24 no es para este tiempo. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Algunos dicen, ¿por qué aún no viene el Señor? Es porque nosotros como iglesia no estamos predicando, por eso es que no viene todavía, dicen algunos. Y citan Mateo 24:14. Error, hermanos. Mateo 24:14 no es para el tiempo de hoy, es para el tiempo de la tribulación. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que el Señor está desarrollando? Versículos 1 al 3, la pregunta triple de los apóstoles. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Habla de los días de la tribulación. En esos días se va a predicar a todo hombre, a todo lenguaje, a toda nación y a toda tribu. Ninguno va a poder decir, yo no escuché el evangelio. ¿Se entiende? Porque si nosotros hoy dependiera eso, nunca va a venir el Señor. ¿Saben ustedes? Más de 6.500 dialectos hay en el mundo, de los cuales solamente hay aproximadamente 2.500 idiomas o dialectos que cuentan por lo menos con un pasaje de la escritura en su idioma. O sea que más de 3.000 idiomas aún no hay un solo versículo de la Biblia traducido. Entonces, estamos lejos de evangelizar el mundo entero, por más de que hay internet, radio, televisión, estamos lejos de eso. Versículo 7, diciendo, ¿cuál es el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se enfatiza a Dios como creador, que hoy tanto los hombres quieren negar. Su mensaje es triple: temer, glorificar y adorar a Dios. El aspecto en particular de la revelación de Dios de sí mismo en este momento es como creador. Si un hombre presta atención a este mensaje, tendrá que negarse a recibir la marca de la bestia, lo que mostrará del modo más claro posible un cambio en su corazón. En esos días la gente no arriesgará su vida cayendo en las manos de la bestia por una simple profesión externa de salvación. Hay muchos hoy
que son cristianos, comilla aquí, ¿verdad? Porque nosotros le presionamos, porque nosotros le decimos que reciban a Cristo, algunos lo hacen. No, no, en ese tiempo no va a haber. ¿Por qué? Porque Cristo va a matar a todo aquel que reciba a Cristo por Salvador. Otro ángel, dice versículo 8, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La primera vez que se menciona a Babilonia. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, que significa confusión porque viene de la palabra Babel. Es la primera mención aquí en Apocalipsis. Fíjense, remonta a Génesis 10, 8 al 10. Nimrod, que era vigoroso cazador, dice la Biblia. Él fue el que levantó, edificó a Babel. Sí, y él dice que era vigoroso cazador. La traducción dice que podría ser también uno que levantó su puño contra Dios, ¿verdad? Por eso es que él ideó la idea de la torre, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de Nimrod con la torre de Babel? Dice que era llegar lo más alto posible por si alguien les esparciera sobre la tierra, que puedan llegar y juntarse otra vez ahí en la torre. Y su idea era ir y tener comunicación con los espíritus celestes, o sea, con los demonios, ¿verdad? Era algo totalmente en contra de lo que la palabra de Dios decía. Que el Señor mandó fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. El Señor quería que se esparzan, sin embargo, él quería que se junten. El Señor no quería que se haga nada, él hizo lo contrario, ¿se entiende? Entonces, él fue el promotor de la Torre de Babel, según Génesis 11, donde el Señor confundió las lenguas. Babilonia, por tanto, representa el sistema político, económico y religioso que se levanta contra el Señor. En el mismo tiempo de la tribulación renacerá tanto en el campo comercial como en lo religioso, lo cual trataremos con más detalle en Apocalipsis 17 y 18. No vamos a tomarnos tiempo para hablar de Babilonia porque vamos a hablar extensamente en 2 lecciones, 17 y 18 capítulos de Apocalipsis. Versículo 9 al 11, el tercer ángel. Este sí es bien duro su mensaje. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este último es el mensaje acerca de los tormentos del infierno que será predicado a los inconversos, y no es predicado por un Jonathan Edwards, un gran evangelista del siglo XVIII, ni un Billy Sunday, sino por un ángel. Aparentemente nadie respondió a la invitación de Dios. Entonces, él derramará en este momento su ira sin diluir, algo que había hecho antes solamente en el Calvario sobre la persona de Cristo. Qué tristeza, ¿verdad? Cristo bebió una vez esta copa de la ira pura de Dios por esos mismos hombres no arrepentidos que ahora tienen que beberla ellos por la fuerza. Imagínense ustedes, el Señor ya pagó por ellos, pero ellos no aceptaron el precio que el Señor pagó por ellos. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Una de las notas constantes del Espíritu es el concepto de que los sufrimientos presentes son insignificantes en comparación con las bendiciones preparadas para aquellos que aman al Señor. Este pasaje sin duda lo enseña porque se refiere a la perseverancia de los santos que se caracterizan por obedecer durante la tribulación. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Por lo tanto, si alguien lo ama, lo obedece, tal como lo obedecerán estos santos, a una expensa de un gran sufrimiento personal en manos del anticristo. Gracias a su perseverancia, recibirán bendición eterna, es decir, un corazón satisfecho, porque este es el verdadero significado del término bendición. Como estos han muertos en el Señor o en una fe salvadora, descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Aquí vemos otra vez que llega el día en el que los creyentes serán recompensados debido a su fidelidad al Señor. Un Dios justo traerá justicia, equidad y eternidad. El principio que dice que sus obras la acompañan
los acompañan, perdón, es una bendita verdad para los hijos de Dios. La palabra enseña clara que la inversión que hagamos en fidelidad a Jesucristo en el día de hoy producirá dividendos eternos. Esto concuerda con el desafío del Salvador: acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, dice nuestra versión Reina Valera, ni los ladrones minan ni hurtan. A los santos de la tribulación se les dará especial bendición por su fidelidad a Cristo durante ese terrible periodo de tiempo. Eso dice Tim LaHaye. Y luego vemos la última sección, ¿verdad? Que son los preparativos para el Armagedón, ¿sí? No sé si acá pregunta con respecto al mensaje de los tres ángeles, con el respecto al Evangelio eterno, o seguimos. ¿Ustedes me escuchan bien o tienen problemas también para... Sale todo distorsionado mi voz? Para contestar nomás lo que tenemos problema, parece, doctor. No, pero escuchan bien, entonces acá sale sale bien. distorsionado mi voz, dice mi señora esposa. Se escucha bien, hermano. ¿Vamos a continuar? Ah, Sí, bueno, señor. gracias, hermano Francisco, gracias. Listen, no sé si alguien quiere decir algo o seguimos, porque esta última parte ya es más corta. Seguimos entonces. Bueno, vamos a continuar entonces. Versículo 14 del capítulo 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y la vendimió, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Versículo 14 dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es Cristo, ¿verdad? ¿Qué es hoz? Era un pedazo de metal, de acero, ¿verdad? Que tenía filo y era encurvado y tenía un mango de madera, ¿sí? Que servía para cortar las plantas de trigo, ¿sí? Aquí lo extraño es que también, aparte de hablar de la cosecha, también habla de vendimiar el lagar, ¿sí? Para eso no se utilizaba la hoz, pero acá también se menciona de paso, ¿verdad? Vemos aquí al Señor Jesús, no hay ninguna duda de eso. Es notable cómo siempre en los principales acontecimientos del Salvador se menciona a la nube. Mateo 24:30 dice que el Señor vendrá con las nubes del cielo. 26:64 lo mismo. Hechos 1:9-12 dice que al ascender le ocultó de sus ojos una nube. Y Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que todo ojo le verá viniendo en las nubes. El hecho de tener una hoz en su mano nos habla de que la tierra ya está para ser cegada. Y del templo salió otro ángel, dice versículo 15, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hay unos pocos comentaristas que se niegan a identificar a Cristo en el pasaje del versículo 14, personaje del versículo 14, perdón, porque el versículo 15 lo presenta como recibiendo órdenes de un ángel. Pero es menester percatarse que en realidad el ángel no le manda, sino que le notifica, como podría hacerlo un criado a su amo, la madurez de la cosecha. Nunca se olvide la dramatización en que están envueltos en Apocalipsis y gran parte de los hechos que se narran, dice el doctor La Cueva. Versículo 16-19 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Con tanta facilidad hace el Señor Jesucristo.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En este pasaje vemos dos cuadros diferentes. Uno, la siega de la tierra, ¿sí? El trigo y la cizaña. El trigo son los hijos del reino y la cizaña los hijos del diablo, ¿verdad? Eso es lo que nos habla en primer lugar. Y en segundo lugar, el pisoteo del lagar de Dios. Llama la atención, como les dije hace rato, que la hoz se menciona también acá, porque no se utiliza para vendimiar la viña. Versículo 16 al 19 dice, el capítulo concluye con dos escenas que solo pueden ocurrir al fin de los tiempos. La primera, versículos 14 al 16, representa una cosecha, una siega de almas, la reunión de todos los redimidos, a lo cual se refiere el Señor en Mateo 13, 30 y 39. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del trigo y la cizaña? Mateo 24, 30, versículo 31 también habla de eso, que los ángeles son los que van al final estar recogiendo a todas las personas, sean salvas o no. Se ha discutido algo acerca de estas dos escenas, pero soy del parecer de que la segunda, que no es una escena de cosecha, sino de vendimia, debe describir la reunión de los incrédulos y malos de este mundo. En pocas palabras, para terminar, lo que el Señor hace es juntar a sus hijos aparte y dejar a sus hijos aparte y juntar la cizaña aparte para luego poder cegar o vendimiar, como dice ahí después en el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El estadio es una medida que equivale a 180 metros. Hagan ustedes 1600 por 180, sale exactamente 288 kilómetros, que va desde Israel hasta Edom, más o menos, hasta Jordania. El pisoteo se lleva a cabo fuera de la ciudad, quizá en el valle de Josafat. La carnicería será tan enorme que fluirá sangre en una corriente de 290 kilómetros y con una profundidad hasta los frenos de los caballos, 1 metro y medio. Esto cubriría desde Jerusalén hasta el sur de Edom, que es Jordania. Imagínense ustedes, ¿es literal o no? Particularmente con la cantidad de gente que va a haber, yo creo que es literal, ¿verdad? Pero si ustedes piensan que esa exageración es hipérbole, está bien. Me parece que hay suficientes datos como para tomarlo en forma literal. Cuán terribles son los juicios de la tribulación. No en vano dice el autor a los hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Aprovechemos este tiempo de gracia para servir al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice Pedro. Y en el próximo estudio vamos a estudiar el capítulo 15, y se presenta la última serie de juicios, las 7 copas de la ira de Dios, que van a terminar con la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Muchas gracias y enseguida volvemos, si no hay alguna pregunta.